tiene a Jesucristo está feliz y está contento. Después Turulú que tuvo una visión de prejuicio contra mí, pero esa no se la esa no se la voy a contar. Pero tuvo una expresión de prejuicio contra mí. Ahora, ¿qué es lo que pretende decir quien nos narra esta historia? Quien nos escribe esta historia. Lo que él pretende decirnos es que en esta nueva visión del Evangelio, en esta nueva visión de la iglesia que se levanta en Jerusalén, de la iglesia que se levanta declarando a Jesucristo como el Señor, que se levanta declarando a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Esta iglesia tiene un mensaje para la humanidad. ¿Y cuál es el mensaje que tiene para la humanidad? El mensaje que tiene para la humanidad es que el hombre que sufre, la mujer que sufre, el ser humano que padece, el que vive en desgracia, el que tiene problemas, el que está en adversidad, el que padece una enfermedad, el que tiene un dolor profundo en el alma, en el corazón, el que está ausente de riqueza, el que vive y experimenta pobreza, el que vive en una experiencia de crisis y de agonía, el tal no está olvidado por Dios, porque precisamente para ellos el Evangelio es anunciado. El Evangelio no es anunciado ni para ricos ni para pobres. El Evangelio será anunciado para todo ser humano que tenga necesidad. Y donde hay necesidad, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay adversidad, donde hay crisis, el Evangelio se hace presente para presentarse como una alternativa única al ser humano. Por eso Lucas nos plantea precisamente que todas y estas profecías de Isaías en Jesús fueron cumplidas. Fíjese que cuando leímos, yo estoy seguro que muchos de ustedes, leyendo conmigo cada uno de estos versos de Isaías, estaría pensando, esos versos también los dijo Jesús. Esas cosas también las presentó Jesús. Claro que las presentó Jesús. Si miramos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo 18 al versículo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y versículo 18 al 19, nos vamos a encontrar precisamente en el versículo 18 a Jesús recitando literalmente lo que había profetizado Isaías en el capítulo 61. Y encontramos precisamente a Jesús entrando al templo y pidiendo que le entregaran el libro del profeta, ¿quién? Del profeta Isaías. Y desenrollando el libro dice que lo leyó y leyó lo mismo que Isaías había profetizado, pero le añadió algo interesante, y es que cuando él lee y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Me encanta que Lucas añade en el versículo 20, dice, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles y a decirles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Me llama la atención, me impacta precisamente esa palabra de Jesús, porque Él abre la esperanza al ser humano en su sufrimiento. Él abre la esperanza al ser humano en su dolor. Él abre la esperanza al ser humano en la escasez. De hecho, en el capítulo 7 y en el versículo 22
del Evangelio según San Lucas. Hay otro dato interesante. El día que Juan el Bautista ha sido arrestado y ha sido sentenciado a muerte, y Jesús está en Naín y ha acabado de resucitar precisamente a una viuda dolorosa, agonizante. Le resucitó a su hijo. Y desde luego hay que entender el contexto. Si esta mujer en Naín era viuda, las viudas sufrían mucho en Israel. Y si se le había muerto su hijo, probablemente lo que nos quiere decir es que se le había acabado el seguro social, se le había acabado el pan, se le había acabado la ayuda económica, porque de seguro su hijo era quien tenía la responsabilidad sobre esta mujer. Y ella iba llorando porque su hijo había muerto. Y muerto su hijo, se acababan las poquitas esperanzas, o para el presente o para el futuro. Y Jesús se compadeció de esta mujer y le resucitó a su hijo. Es decir, le devolvió la esperanza del seguro social, o del pan, o de la ayuda económica que esta mujer necesitaría para poder sobrevivir en medio de las circunstancias de aquel pueblo, de aquella nación. Ahora, estando Jesús allí, los discípulos de Juan el Bautista llegan. Y llegan no para traer una falta de fe de Juan el Bautista. Juan el Bautista no está falto de fe. No. Él está en la cárcel y lo han sentenciado a la decapitación, pero él no está falto de fe. Quítese eso de la cabeza. Y si hubiera estado falto de fe, ¿quién no ha estado falto de fe en algún momento de la fe? Pero para mí, el problema de la pregunta de Juan el Bautista a Jesús no es asunto de falta de fe, es certeza, es pretensión de seguridad, es querer corroborar realmente si vale la pena la cárcel y la muerte por haber sido el amigo del novio, el amigo del que viene, el amigo del Mesías. Y ahora manda a sus discípulos donde Jesús para pedirle la contraseña. Porque es importante que ustedes entiendan que lo que se da en Juan el Bautista y en Jesús es mera y sencillamente el proceso de la boda de Jerusalén, la forma y el estilo de la boda de Jerusalén, donde Jesús es el novio y Juan el Bautista es el amigo del novio, es el que pregona y es el que cuida la alcoba hasta que el novio llega para tener la intimidad con la novia en la alcoba. Y ahora Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que has de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Como quien dice: dame la contraseña. Dime si el yo estar aquí en la cárcel para ser decapitado es señal de muerte o es señal de que he cumplido a cabalidad con la encomienda del Dios del cielo, que mediante su Espíritu me inspiró para declarar que tú eres el Cordero de Dios, el Hijo del Dios viviente. Dime si eres tú el que has de venir, o si hay que esperar a otro. Y la respuesta no se hizo esperar. En el versículo 22 dice Jesús: entonces le respondió a los enviados de Juan el Bautista: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan,
Los que tienen lepra son sanados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y ahora viene lo que para mí es el mensaje central en la visión de Lucas. Y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Note bien que es en Lucas que esta historia aparece. Y es Lucas el que presenta ese enfoque del Evangelio. Es Lucas el que presenta ese enfoque de la fe. Es Lucas el que nos invita precisamente a esa reflexión. ¿Para qué se construyen iglesias? ¿Para qué se construyen templos? ¿Para qué se construyen edificios religiosos? Se construirán para hacer la metrópoli más bonita. Se construirán para hacer la urbanización más atractiva. O se construirán para hacer volcarle a los hombres y a las mujeres la idea de que a Dios hay que darle lo mejor, y por lo tanto si hay que darle lo mejor a Dios, entonces hay que vaciarse los bolsillos para darlo. A mí me parece que Lucas nos presenta un dato interesantísimo sobre este tema. Si Jesús afirma en su carácter mesiánico que la profecía de Isaías ha sido cumplida en él, y si Jesús afirma en su carácter mesiánico que él ha venido para trabajar en favor del que sufre, del que padece, del que llora, si Jesús afirma que él es el cumplimiento de la profecía de Isaías para interesarse por el pobre, entonces la iglesia no puede cambiar el mensaje de Jesús. La iglesia no puede producir sentimientos de culpa en el pobre por ser pobre, ni puede producir sentimientos de culpa en el enfermo por estar enfermo, ni puede producir sentimientos de culpa en el hombre que tiene problemas porque tiene problemas, ni puede producir sentimientos de culpa en el ser humano en su desgracia porque sufre desgracia, ni tampoco puede pretender producir sentimientos de culpa en una nación porque, óigame, le pasan huracanes y tormentas por encima. Esa no es tarea de la iglesia. Esa no es función de la iglesia. La iglesia no fue concebida en el cumplimiento profético de Isaías según Lucas. La iglesia no fue concebida para explicarle al pobre las razones religiosas por las que es pobre. La iglesia fue concebida para decirle al que está marginado: el Dios del cielo no te margina. El Dios del cielo no te rechaza. El Dios del cielo no te abandona. El Dios del cielo no te desampara. El Dios del cielo no te hace preguntas como consecuencia de tu... A mí me encanta la expresión del profeta cuando dice: se regocijará sobre ti con alegría y callará de amor. Aleluya. Es decir, Él no te va a hacer preguntas con respecto a tu dolor, con respecto a tu sufrimiento. Si las respuestas traen vergüenza, si las respuestas traen dolor, si las respuestas traen agonía a tu vida, Él mejor se callará. Porque lo importante para Dios es el encuentro. El que te haya encontrado, el que te haya alcanzado. Esta semana yo escuché a un hombre en la televisión, en uno de los periodos noticiosos, que había perdido su casa, lo había perdido todo, y lo único que estaba sacando del cuarto
donde había más de 12 pulgadas de tierra y agua, era la Biblia. Y sacando su Biblia, a mí me impactó tanto. Cuando digo, gracias a Dios que cuidó de mi familia. Gracias a Dios que cuidó de nosotros. Gracias a Dios que lo que es importante es la vida. Y aquí estoy. Y yo sé que pudo haber sido peor, pero Dios fue tan cuidadoso conmigo. Y fue tan cuidadoso. Y yo decía, Dios mío, qué cosa interesante. Si los que están peleando porque llevan 2 días sin luz vieran esto. Si los que están peleando porque no tienen cable TV vieran esto. Los que le están cuestionando a Dios como si yo supiera de cable TV. Mira, un hombre, óigame, ¿usted cree que la teología de la iglesia debe ser explicar las circunstancias dolorosas del ser humano a base de castigo y a base de juicio y a base de condenación? No, querido. Esta teología de Lucas a mí me fascina. A mí me conmueve. Veamos la historia del cojo. Veamos la historia de este hombre. Él era puesto frente a la iglesia. ¿Y qué representaba la iglesia para él? Y para los que lo llevaban. Pues la iglesia representa el lugar donde, según el entendimiento humano, puede llegar quien tiene desgracia. La iglesia es el lugar que representa a Dios. Es el lugar donde el ser humano entiende, oiga, y sabe, aún hasta los malos tienen claridad sobre esto. La iglesia es el lugar que representa a Dios. Yo no olvidaré la noche cuando 5 hombres armados con armas largas estaban parados ahí en la entrada del templo, porque se había metido el individuo que venían corriendo desde allá abajo. Lo venían corriendo para asesinarlo y el individuo se metió aquí a la iglesia. Y gracias a Dios que ya no había nadie, solamente quedaba yo con Defalí y un par de hermanos. Y cuando yo voy para donde el individuo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que me quieren matar, no me entregue, por favor, que me van a matar ahí mismo. Y ahí estaba aquí. Y yo no tuve otra alternativa que salir y llegar hasta donde ellos. Y cuando llegué donde ellos, uno de ellos inmediatamente me dijo, mire, nosotros no queremos problemas con ustedes, ¿saben? Simplemente sáquenlo de ahí. Sáquenlo de ahí. Y allí estaban las armas largas y ellos 5 sosteniéndolo. Y lo único que yo hice fue acercarme y decirles, mira, hay una situación difícil que yo lamentablemente no voy a acceder. Es que este muchacho entró a la casa de Dios. Y la casa de Dios representa lugar de refugio. La casa de Dios representa lugar de protección. Probablemente él, para ustedes se merezca que vaciarle todas las balas que ustedes tienen. Pero el problema es que usted se metió. Y lamentablemente yo no voy a permitir que él salga. Y yo no quiero aparentar ser agresivo ni guapo con ustedes, pero les tengo que decir que no voy a permitir tampoco que ustedes entren, porque él está en la casa de Dios. Y uno de ellos rompió el silencio y dijo, el pastor tiene razón, porque en mi familia hay pastores que también harían lo mismo. Pastor, dígale que lo cogemos después. ¿Ha pensado usted
¿qué representa la iglesia? ¿Qué representa el templo? Pues la iglesia representa el lugar donde según el entendimiento humano puede llegar quien tiene desgracia, quien tiene dolor, quien tiene sufrimiento, quien sufre, quien padece. La iglesia es el lugar. Mire, Puerto Rico tuvo un gran actor, me voy a reservar su nombre, pero tuvo un gran actor. Ese actor vino un domingo a la iglesia, un domingo él llegó, predicamos, hicimos el llamado. Él no se convirtió, él salió y se fue con su madre que lo acompañó ese día. Miércoles en la mañana, miércoles en la noche, su madre me llamó para decirme que su hijo había fallecido, que su hijo había muerto. Pero ¿sabe algo? Me dijo, pastor, lo que más esperanza me da, lo que más alegría me da, es que esta mañana, cerca de las 5:30 de la mañana, mi hijo se levantó y me dijo, mamá, llame un taxi, yo tengo que ir a la iglesia donde fui el domingo. Y yo le dije a mi hijo, pero hijo, si es tan temprano en la mañana, aquí no hay nadie a esta hora. Dice, mamá, no importa que no haya nadie, yo quiero llegar hasta la iglesia donde yo estuve el domingo. Y su madre me contaba, me dice, pastor, yo le llamé un taxi, él se montó en el taxi, él llegó hasta el portón de la iglesia estaba cerrada, pero se paró en el portón como pudo y gritó, Dios, el domingo no te acepté, pero hoy te acepto. Hoy te recibo como mi Señor. El pastor se montó en el taxi, llegó a casa, se acostó y en la noche se fue con papito Dios. La iglesia representa el lugar donde, según el entendimiento humano, el hombre en desgracia, el ser humano en desgracia puede llegar para alcanzar un favor de Dios.